Hello people, how are you? Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos arrancado con lo que era el past simple? Habíamos visto los regular verbs y habíamos llegado a ver también el past simple de verb be, que era was y were. ¿Ok? Les había dejado una pizarrita incluso en el classroom como para que ustedes hagan un pequeño repaso. Hoy le vamos a poner un poquito más de power, vamos a ver los negatives y los irregular verbs. ¿Sí? La práctica la van a hacer ustedes y me la van a mandar. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar con el past simple. ¿Ok? Bien, ¿para qué lo usamos? We used to talk about actions that started and finished in the past. ¿Ok? Empezaron y terminaron en el pasado. Por ejemplo, Mary worked in the hospital in 1996. After I finished my homework, I went home. Después que terminé mi tarea, me fui a casa. Annie prepared the dinner and went to sleep. ¿Ok? Preparó su cena y se fue a dormir. Todo esto in the past. Bien, ¿qué pasa con el past? Tenemos algunos que son regulars, o sea, son los que no están en la lista. Todos los que no están en la lista, tengo que agregarle de o ed al final. Por ejemplo, en el caso de watch, va a ser watched, o play, played. También lo que sería la pronunciación va a ir cambiando un poquito. Like, liked, arrive, arrived, study, studied, try, tried, stop, stopped, rob, robbed. Ojo, en algunos casos, como por ejemplo aquí, en la parte donde termina con E, agrego solo la D. Termina en Y, consonante Y, y ahí sí voy a hacerlo con I latina e I, ed. ¿Ok? I latina, ed. No cuando termine en vocal consonante, en vocal Y, como sería el caso de play. ¿Sí? En el caso de cuando sean monosílabos y terminen, cuando sean monosílabos y sea consonant, vowel consonant, o sea, consonante, vocal consonante, voy a doblar la última. ¿Ok? Entonces, ahí, en el caso de stop, agrego otra P, stopped. En el caso de rob, robbed. ¿Ok? Bien. Y agrego ed. Esos son los regular verbs, todos los que no están en la lista. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con todo el resto del past simple. ¿Sí? En el caso del affirmative, tengo y necesito ver la lista porque me voy a fijar si lleva ed o si cambia completamente. Diego visited his family last Monday. You broke the TV last Monday. ¿Ok? Aquí tengo dos tipos de verbos, uno regular y otro irregular. El verbo break está en la lista. ¿Qué pasa con el negative y el interrogative? No sé si se acuerdan de la clase anterior que les decía, tanto el negative como el interrogative son mis mejores amigos, my best friends, porque con el negative y el interrogative me olvido de la lista. O sea, la lista solo la voy a ver cuando esté hablando de una oración afirmativa. Si es negativa voy a poner didn't y el verbo como está, no le agrego nada. Y si es una pregunta voy a agregar did al principio, la persona y el pasado, en el caso el verbo sin ninguna modificación. ¿Ok? Fíjense cómo están armadas las estructuras. Si aparece el didn't en un negativo o aparece el did en una pregunta, el verbo no lleva nada. ¿Ok? Entonces, repasemos. En el affirmative me fijo en la lista. Si está en la lista es irregular, cambia. Me fijo cómo cambia en la lista. Si es regular, le voy a agregar D o ED o IED en el caso de que termine con Y. ¿Ok? Si es negative, le voy a agregar didn't y el verbo queda como está. Y en el caso de un interrogativo, o sea, de una pregunta, voy a agregar did, la persona, y el verbo en infinitivo. ¿Cómo está? ¿Ok? Bien. Un ejemplo. Speak,
cambia a spoke. Go, went. Tell, told. Estos verbos están en la lista y cambian. ¿Ok? ¿Qué pasaría con play? Play, ¿es regular o es irregular? Es regular. Le agregó ed. Played. En el caso de run, correr, ¿es regular o es irregular? Tengo que ver la lista. Es irregular. Run. Cambia simplemente con una A. ¿Ok? Run, run. No tiene mucha diferencia en pronunciación. En el caso de vote, vote, votar. Voted, voted. En este caso, no está en la lista, agrego ed. Learn. Learn es aprender. Learned. Ojo, puede ser learned y hay algunas listas que lo ponen como learned con ed. ¿Por qué? Uno es American y el otro es British. ¿Sí? No es solamente learned. Hay un par más que les pasa exactamente lo mismo. Respect. Respected. Termina con ed porque no está en la lista. Break. Broke. Está en la lista. Es irregular. Romper. ¿Para qué usamos el past simple? Para hablar de... Yo después les dejo estas diapositivas para que ustedes la completen. Y en el caso del past simple, los verbos regulars, ¿tenemos verbos regulars o irregulars? ¿Sí o no? ¿True or false? Totalmente true. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que estoy usando el past? Que estoy usando el pasado. Por las time expressions. Las expresiones me van a avisar de que hablo del pasado. Puedo usar last y con el last digo la última vez o pasada. Last night, la noche anterior. Last week, la semana pasada. Last weekend, last year, last Monday. Ago, hace tanto tiempo. 10 minutes ago, hace 10 minutos. ¿Ok? Yesterday, ayer. Y ahí puedo agregarle yesterday morning, the day before yesterday, yesterday night. ¿Sí? Va a ir cambiando. Bueno, more or less, estas son las explicaciones para que hagan el past simple. ¿Sí? Van a tener, les voy a dejar este para que lo hagan. Les voy a dejar este de Jeopardy, donde ustedes tienen aquí un par de cositas para hacer. Si bien está un poco largo, pero está bueno hacerlo. Les voy a dejar otro con regular verbs, donde ustedes tienen que completar. ¿Sí? Y por último, les quiero recordar que como ya se vienen los exams, ustedes van a tener una serie de preguntitas, ¿sí? Para el oral exam, donde nos vamos a encontrar y van a tener que contarme un poco de estas cuestiones. Vamos a ir viendo por units, ¿sí? Vamos a ir viendo más o menos, ¿sí? Habíamos hablado de present continuous. What activities do you do in your free time? Do you like cooking? ¿Sí? Alguna cosita de clothes, de ropa. Vamos a ver un poco de conversation. Fíjense que hay una conversation para leer. Tenemos aquí también un poquito de food. Countable and uncountable. How much, how many. ¿Sí? Un poquito de health, las parts of the body. Y un par de advice también. Tenemos el going to, ¿sí? Y por último, lo que sería el past simple. Bueno, aquí no está incluido, pero sería el past simple, ¿sí? Ese sería el último tema. En el Classroom, ustedes van a ver que tienen bien detalladito cada una de las cuestiones. Van a arrancar por la unidad 1, donde hemos visto directions, ¿sí? Van a ir a la 2, donde tienen el present continuous, donde tienen clothes, ¿sí? Donde tienen food, countable and uncountable, donde tienen las parts of the body, ¿sí? Y van a tener el último aquí donde tienen el past, los regulars y los irregulars, que les voy a dejar la tareita, ¿sí?
No se olviden de ir viendo, de ir controlando, acomoden el vocabulary, practiquen, ¿sí? No se queden solamente con eso. Acuérdense que les he puesto aquí en las novedades, les he dejado la pizarra que hemos usado en la clase anterior, donde les explica bien sobre el was y del were, ¿sí? Posiblemente les dé otro tipo de práctica. Acuérdense que de aquí arriba pasa, si son irregulars, didn't, wasn't, did y todo eso, ¿ok? Chúsmenlo bien, practíquenlo, porque ya la clase que viene ya vamos a empezar. Siempre y cuando me manden las tareas y estén bien, nosotros ya estaríamos en condiciones de que la clase que viene sea el oral. ¿Ok? Pero va a depender también de las tareitas, de cómo vengan, de cómo se sientan ustedes con el tema del past. Si se sienten bien, le damos para adelante. Y si no, reforzamos con una clasecita más. ¿Ok? Ok, people, this is it. See you. Bye bye.